Ya estamos de regreso en Así Somos, justamente en este capítulo hablando de la salud mental, salud emocional. Estamos junto a la psicóloga y fundadora del Observatorio de Salud Mental Chile, Danae Cerda, quien ya habíamos saludado en el bloque anterior. Danae, tenemos muchas preguntas, queremos conversar largo y tendido contigo. Y quiero traer a colación un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad en conjunto con la Universidad Católica de Chile, que entre otras conclusiones, ellos establecen que entre noviembre del 2020, cuando Chile empezó a salir un poquito, ¿cierto?, a desconfinarse de alguna forma, a abril del 2021, las personas con síntomas asociados a problemas de salud mental subieron un 6%. Es más, 46.7% de las personas demuestra haber tenido algún síntoma de depresión. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan mal? ¿Cómo nos afecta tanto la cuarentena? Bueno, aquí lo que está ocurriendo, complementando tu comentario acerca de la pandemia, es que estamos visibilizando lo que ya estaba, ¿cierto?, implícito dentro de la sociedad. Estaba implícito dentro de la sociedad estas problemáticas, estos malestares, la depresión, la ansiedad, los trastornos diversos. La psicopatología estaba dentro de la sociedad y ahora ha surgido, se ha manifestado básicamente con esta pandemia y los confinamientos. Los confinamientos hacen muy mal a nivel de salud mental. Entonces eso ha generado que en ciertos grupos etarios, sobre todo si es que tienen una situación económica no muy buena y los apoyos sociales son casi inexistentes, aumentan todas las patologías de salud mental. Danae, fíjate que hablando con colegas tuyos, gente muy importante en el área de salud mental por lo demás, me daban este concepto que nosotros lo ocupamos al comienzo del programa, que es la sobreadaptación. Que Chile, completamente trabajólico y tratando de evitar desafiar o por lo menos confrontar sus problemas personales y familiares, a través del trabajo y otras actividades se mantenía a flote, esperando que en algún momento este saco se iba a romper, porque no es un saco sin fondo. Entonces ellos me decían algo que era muy preocupante, es de que ni siquiera todavía estamos viendo la explosión de salud mental que debiera ocurrir desde mitad de año en adelante. Y un psicólogo en particular me decía que el 30% de sus pacientes actuales, que claramente han subido las consultas y vieron una cosa impresionante desde la pandemia, son médicos. O sea, personas preparadas, pero que están completamente en el burnout, están completamente fundidos en su pega. Y aquí viene el problema, también te pregunto sobre la automedicación, sobre esto para estabilizarse mentalmente a través de fármacos, de los cuales se vuelven adictos. ¿En qué curva, Danae, esta es mi pregunta con todo lo que te exponía, estamos de la salud mental en Chile? ¿Todavía tiene mucho para empeorar? ¿Y cuándo esto podría verse sus máximas consecuencias durante el 2021? Bueno, eso que hablas, complementando también lo que dijiste recién, lo del burnout, eso es algo que está ocurriendo en todo ámbito de trabajos, pero sobre todo las personas que atendemos personas, ¿cierto?, en salud mental y en salud física. Cuando nos ocupamos del bienestar del otro, muchas veces entramos en esa vorágine de intentar estar bien para el otro, pero no podemos y nos olvidamos de nosotros mismos. Bien, entonces, ¿en qué parte de la curva? Yo siento que podemos verlo desde dos puntos de vista. Esto puede ir empeorando, se pueden hacer crónicas las enfermedades de salud mental, o bien esto puede también hacer que los prejuicios y los mitos en relación a ir a una terapia psicológica, a medicarse adecuadamente, a cumplir con un tratamiento farmacológico como es debido, en conjunto con una terapia psicológica, ya sea más visible y aceptado por la sociedad. Que eso sea parte y un derecho también de todos y todas. Bien, entonces podemos visualizarlo desde dos puntos de vista. ¿Ya? Uno obviamente como una oportunidad y otro un poco más negativo, pero quizás a lo mejor realista dada la situación actual. Bien, que los problemas ya se están haciendo crónicos y como decías tú, la gente se está automedicando. Y eso es una problemática muy frecuente porque ya generan adicciones. Es peligroso también. Sí. Danae, sí, gracias por estar con nosotros esta noche. Mira, quería preguntarte algo que vimos hace un poquito en unas imágenes de un documental en donde hablaba Lady Gaga.
ella contaba una situación súper traumática que tenía que ver con una violación y después un posterior aborto. Ella contaba también que sufría de fibromialgia. Entonces, quería saber si el cuerpo puede somatizar un hecho traumático psicológico muy fuerte que después se traspase en una enfermedad física. Y también te lo pregunto teniendo en consideración las cifras que tenemos en Chile. Lamentablemente, producto de la pandemia, por ejemplo, las denuncias de violencia intrafamiliar han subido muchísimo. Es una situación súper preocupante. Entonces, a raíz de un hecho que tiene que ver con lo emocional, pues lamentablemente con golpes físicos, por ejemplo, que claramente te genera un trauma mental, ¿se pueden desarrollar enfermedades que no tengan que ver precisamente con lo psicológico o que se relacionen, digo? Sí, de todas maneras. O sea, la verdad es que si no tratamos lo emocional, no nos hacemos cargo de lo que nos ocurre internamente, eso va a aparecer en el cuerpo, porque somos un todo, ¿ya? No como antes pensábamos que estábamos separados y hablaban de las enfermedades psicosomáticas como si no existieran. Realmente todo es psicosomático. Todo se ve reflejado, todo lo que pasa internamente se ve reflejado en nuestro exterior. Y la fibromialgia es una acumulación, claro, es una acumulación de un montón de cosas que venimos arrastrando de un montón de tiempo, muchos traumas, obviamente prácticamente casi en la totalidad de la niñez, que no hemos visualizado, no nos hemos hecho cargo. Entonces empiezan las dolencias musculares potentes dentro de nuestro cuerpo, no podemos a veces levantarnos, no sé si es imposible poder caminar incluso. ¿Ya? La enfermedad de fibromialgia es muy potente y está muy presente en las mujeres. ¿Ya? Las mujeres están con muchos de estos problemas. Las mujeres de mediana edad hacia arriba, adultos mayores también, han aguantado tantas cosas, ya a nivel social han tenido que aguantar mucho, y después ya en la mediana edad ya empiezan con estas problemáticas. Y también vemos el caso de los hombres, que del constructo social, de lo que significa ser hombre, muchas veces antes no se permitía que los hombres pudieran llorar. ¿Ya? Los hombres no lloran, ¿cómo vas a ir al psicólogo? Eso es para niñitas, ¿cierto? Todas esas cosas que se decían anteriormente, años atrás. Entonces ahora lo que ocurre es que el hombre adulto somatiza en el estómago. Nosotros hicimos un estudio ahora en marzo de este año y visualizamos que los hombres, la mayor parte de sus problemas de salud mental los somatizan en ansiedad para comer, en enfermedades estomacales, en insomnio y dolores de cabeza. O sea, eso habla que ellos no pueden tampoco expresarse, no tienen los recursos emocionales si es que no los desarrollan, porque se los han mermado desde pequeños y por generación y en generación. Entonces es un tema bien potente. Wow. Estamos conversando con Danae Cerda, psicóloga y fundadora del Observatorio de Salud Mental Chile. Danae, hay algo que tenemos que reconocer, y la salud mental es para bolsillos abultados. No todos pueden pagar por un psiquiatra o un psicólogo. Y me parece que en esta pasada de la pandemia, muchos que posiblemente en su foro interno piensan tener una salud mental impecable, estar al 100%, durante la pandemia han visto y se han dado cuenta que es una delgada línea, que es muy endeble y que en cualquier minuto puedes colapsar. Yo sé que es un poco arriesgado lo que te voy a pedir, pero para toda esa gente que nunca ha visitado a un psiquiatra o un psicólogo, que consideraba que su salud mental estaba hasta antes de comenzar con el COVID-19 bastante bien, ¿cómo podrían empezar a darse cuenta que su salud mental está empeorando? Mira, por ejemplo, estar brutalmente irascible, los ataques de ira y las discusiones, por ejemplo, los olvidos. Yo no quiero ponerme ejemplo porque yo ya he contado acá que yo tuve años de abuso, pero mucha gente le pasa que va a buscar una cosa y el minuto que cambia de habitación se le olvidó perfectamente que estaba buscando. La ansiedad a la hora de comer, el hecho que nuestro país sigue los índices más altos de alcoholismo del mundo completo. Entonces, me parece que si pudiéramos dar algunos tips para que la gente en su casa diga, ¿sabes qué? Lo que dijo la doctora es algo que a lo mejor tengo que revisar. No sé si podemos hacer un diagnóstico, telediagnóstico, ya que todo es como por Zoom, desde acá Así Somos.
Sí, de todas maneras. Bueno, tenemos que visualizarnos internamente, hacer un poco, detenerse un poco dentro de esta vorágine que ha sido todo esto virtual, digital, y preguntarnos cómo estamos, ya desde lo más básico, ir observando todos los días si tenemos cambios de humor, por ejemplo, si estamos durmiendo bien, eso mismo que tú decías, estos ataques de ira, o que uno está de repente irascible por cualquier cosa, o de repente uno le da pena, pero después come para poder suplir esa pena, para llenar esa sensación de vacío interno, porque todos podemos darnos cuenta de este tipo de cosas. O si estamos evadiendo cosas, estamos trabajando y trabajando y trabajando y estamos evadiendo, también eso es un factor de riesgo. Hay un montón de factores de riesgo. También los problemas familiares, ya si estamos teniendo demasiados problemas familiares, han ido en aumento, entonces tenemos que visualizar que nosotros no estamos bien tampoco. Bien, que no es, porque siempre las personas, o casi siempre, constantemente mencionan que tienen un problema porque su ambiente está de alguna cierta forma, pero no se observan ellos mismos. Porque si uno cambia la actitud y uno se da cuenta y tiene conciencia de sí mismo, de cómo eres, de cómo estás todos los días, puedes hacer cambios en cómo visualizas el ambiente y cómo ese ambiente también se relaciona contigo. Entonces eso sería lo primero, el primer tip sería observarse, ¿ya? Una autoobservación, una introspección, como se dice en psicología. Bien, y esa introspección la podemos hacer escribiendo, cómo nos sentimos todos los días, la podemos hacer de distintas formas, pero lo más importante es tener un momento a solas, un momento para nosotros, sin nadie más. Eso es lo más importante para poder darnos cuenta. Y el paso siguiente es atreverse a pedir ayuda, porque las personas, por lo menos acá en nuestro país, son muy reacias a pedir ayuda. Ya cuando está ya la explosión máxima, ya no puedes más, recién pides ayuda o se lo cuentas a alguien, pero hay muchas personas que se lo guardan y eso va aumentando hasta que explota. Bien, entonces eso tenemos que evitarlo, pedir ayuda, atrevernos y tener una terapia. De repente nosotros podemos ir observando que hay muchas personas, bueno, en el Observatorio de Salud Mental, nuestra área es del Centro de Apoyo Psicológico, observamos que habían personas que decían, bueno, yo pensaba que esto era totalmente distinto, o no confiaba mucho así como en los psicólogos, porque hay muchos mitos, mucho prejuicio en relación a eso, pero todo depende del cómo también uno atienda a la persona. Nosotros tenemos un enfoque que es desde lo humano, traspasar el límite digital, porque nosotros hacemos atenciones online y traspasamos el límite digital, atendemos con amabilidad, comprendiendo y escuchando atentamente a la persona que está en el otro lado, acercándola. Bien, entonces eso más bien te podría comentar respecto a tu pregunta. Muchas gracias. Y para complementar lo que preguntaba Lama, yo quiero invitar a la gente a que ingrese también al Instagram de Observatorio de Salud Mental Chile. Lo encuentran tal cual. Yo lo estuve revisando y hay varios apartados, hay varios textos que te dicen, por ejemplo, de cómo empezar mejor un día. ¿Qué cosas tienes que evaluar para partir un día con mejor energía? Hay harta información bien buena. Observatorio de Salud Mental Chile lo encuentran tal cual. Danae, te quiero llevar un tema que tiene que ver con... Uno mucho escucha, lee y acá somos bien críticos también de esta deuda histórica que pareciera tener más que el gobierno del Estado con la salud mental en nuestro país. Yo fui en algún momento, o traté más bien dicho, de ser un consumidor de la salud mental en el área pública. Mi hermana es psicóloga que trabaja en el área pública, sé del esfuerzo que tienen los psicólogos. Yo personalmente no pude, porque no funcionó el sistema, porque las horas eran un desastre, porque la terapia de verdad no se podía llevar en continuación. Y leí un reportaje del 2017 que decía que el 2.13% del dinero del presupuesto del MinSal se invertía en salud mental, y que se esperaba que para el 2020 se invirtiera algo así como el 5 y el 6%, que eran lo que estaban los países desarrollados. No encontré información actualizada, y no sé si tú como observatorio lo tienes y lo manejas, de cuánto se invierte hoy día
cuánto presupuesto del MinSal está justamente en la salud mental de los chilenos. Te quiero preguntar eso. Y aparte, leí unas declaraciones de la subsecretaria Daza que me impactaron bastante. Ellos celebraron mucho el presupuesto, la plata que estaban inyectando y todo. Y dentro de otras cosas hablaron de el programa de intervención psicológica breve remota. Y la cito textual. Dice, el cual permite la interacción entre el usuario y un profesional de la salud mental a través de videollamadas. Me parece perfecto. Lo que hace una atención más personalizada. Me parece perfecto. Este programa considera una evaluación previa y si se requiere un seguimiento de 4 sesiones programadas a través del hospital digital. Me vaya a perdonar, pero yo que soy consumidor y me terapeo mucho, me parece que es una burla decirle a la gente que 4 sesiones es una maravilla. Porque en 4 sesiones, o yo estoy muy mal, en 4 sesiones no logras nada. Danae, soy muy crítico o efectivamente... abierto. Es que en 4 sesiones de verdad, no, para la gente que no está con psicólogo es demasiado necesario agarrar una confianza. El poder sentir que estás hablando con alguien en quien confía. Entonces, a mí personalmente... Y tú, Danae, corrígeme si soy muy crítico y estoy hablando de lleno, pero me parece que es una burla tomar como una gran gracia estas 4 sesiones remotas. ¿Estamos tan mal como lo veo yo? ¿Está tan bajo el presupuesto de parte del gobierno, de parte a nivel estatal para la salud mental? ¿Danae? Ahora lo escucho. Ahora sí. Ahora sí. Te pregunta, Danae, si en el fondo soy muy crítico yo, efectivamente el gobierno está tan mal y no ha sabido tomar en cuenta el tema de la salud mental con estas 4 sesiones como gran gracia, con estos presupuestos que parece que siguen siendo mínimos. Hoy día tenemos 3 psicólogos entre los 155 constituyentes. Yo espero que de verdad ellos puedan marcar la mesa y hablar fuerte con respecto a que esto se establezca en la nueva constitución. Tu voz experta, Danae. Mira, sí, yo siento también lo mismo que tú en gran parte. Siento que 4 sesiones es muy poco, es lo primero, ¿cierto? La evaluación se da como en 3 sesiones. El vínculo se genera como en 3 sesiones, entonces ya la 4ª sería así como entrar en lo que le ocurre a la persona, entrar al tratamiento en sí, y no sería muy en profundidad. ¿Me explico? Entonces, sí sería a lo mejor una atención de contención, pero no sería una psicoterapia, que es lo que realmente necesitan las personas. Nosotros, como Observatorio de Salud Mental Chile, nacimos por esa misma premisa y por esa misma problemática que observamos. Yo también he trabajado en educación. También conozco cómo es el sistema público, dado que siempre tenía que estar constantemente derivando casos para el sistema público y veía todas las falencias, todas las demoras en casos que eran muy graves, como por ejemplo casos de riesgo alto de suicidio, y que no los atendían. Entonces uno tenía que estar constantemente llamando, insistiendo para que los atendieran. Un psiquiatra, ¿ya? Alguien que pudiera hacer un tratamiento farmacológico más acabado y obviamente atender con un equipo multidisciplinario de forma clínica, porque en la educación tampoco podemos hacer clínica. Entonces visualizamos esto y visualizamos también que la salud mental es prohibitiva muchas veces, sobre todo en el aspecto de la psiquiatría. Bien, pero afortunadamente reunimos y seguimos reuniendo un equipo de psicólogos que tienen un enfoque más social y por eso hacemos más accesibles las atenciones a todos en nuestro centro de atención psicológica. Eso lo fomentamos y lo promovemos siempre porque al ser un observatorio, claro, otorgamos, ¿cierto? Y hacemos estudios, hacemos estadísticas en cómo está, pero no nos quedamos en el cómo está, o sea, también necesitamos mitigar esas problemáticas y riesgos psicosociales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, realmente sí, yo siento que es muy poquito 4 sesiones. Yo creo que deberían ser al menos 15 o 20.
Exacto, porque de hecho en pocas sesiones se genera este proceso de abrir un proceso y si no lo cierra puede ser peor, es como tomar la mitad de los antibióticos y ya sabemos que las recaídas pueden ser mucho más graves. Danae, te quiero llevar a un tema que en lo personal me preocupa mucho como padre. En realidad quizás no tanto, porque mi hijo menor en un mes más ya va a cumplir la mayoría de edad y me he preocupado a propósito de las buenas juntas, de los buenos profesionales de la salud mental que corresponde a mi círculo íntimo de amigos, de llevar una dinámica muy saludable con respecto a aquello. Pero sí me toca ver en muchos amigos lo siguiente. La pandemia ha hecho que nuestros niños, sobre todo en periodos que van de los 5 a los 7 años aproximadamente, no han tenido colegio. Algunos se ven espantados por el hecho de juntarse en una sala de clase en Zoom y de verse todos mirándose a las caras, no viendo a la profesora, sino viéndose que no vayan a verse mal, de no equivocarse, que está expuesto, está saliendo en televisión de cierta manera. Y otros, por su lado, han recaído aquellos papás que no tienen todo el tiempo, están a duras penas tratando de resguardar su pega, su trabajo. Han caído en los videojuegos, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema? Es que para mantener a los niños entretenidos, la tecnología promete una alta intensidad, subirle el volumen a las experiencias. Cuando estos niños se encuentren con el ritmo normal de la vida, de tratar con personas, con compañeros de curso, con niños del barrio, en donde la vida tiene su propio ritmo, tiene que manejar tus propias frustraciones, donde claramente no todos están de acuerdo contigo y no todos se juntan a jugar un juego para derrotar al villano de turno en la pantalla. Quiero preguntarte, ¿cuál es la situación de los niños en la pandemia en nuestro país? Y como padres vamos a tener que preocuparnos respecto al encuentro con la realidad cuando esto se termine, espero lo más pronto posible. Es muy difícil el tema de los niños. Mientras más pequeños, les ha pegado también mucho más fuerte, ¿ya? Esta pandemia también de salud mental a ellos, porque están más irritables. No sé si ustedes, los que tienen hijos, no sé si han observado que están mucho más irritables, con menos tolerancia a la frustración, con ganas de querer salir, sintiéndose encerrados. Y eso ha sido muy, muy complejo para ellos. Por ejemplo, un niño, no sé, de 3 años, gran parte de su vida que ha tenido ha sido encerrado. Entonces, cuando ya salga, cuando tenga que empezar a socializar con otras personas, va a ser muy difícil para ellos. Probablemente van a haber muchos que van a querer quedarse en la casa, que van a generar fobias sociales, y eso va a ser severo. Bien, en el caso, por ejemplo, también cuando regresen al colegio, los niños que han tenido clases virtuales, que han tenido la posibilidad de estar conectados, si bien es cierto, sí, han tenido la posibilidad de estar conectados con sus padres, ellos también, los papás, siendo como una especie de pulpos, haciendo su trabajo, ¿cierto?, en teletrabajo, que ha sido en horarios extenuantes, y también estar constantemente al lado de los niños en las clases como un estudiante más. Entonces se está generando algo que es muy complejo, porque se está generando una relación de codependencia entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo, el cuidador con el hijo. Entonces, después cuando ya volvamos a la normalidad y cada uno tenga que ir a su trabajo y los niños al colegio, va a ocurrir un fenómeno que va a ser muy complejo, porque tanto los padres como los niños van a sufrir mucho. Va a ser una experiencia traumática, bastante traumática, y que va a haber que verla en los colegios, arreglar el currículum de los colegios, poner más contenido de salud emocional, de prevención, de promoción de salud mental, porque si no va a ser muy complejo, se va a generar algo crónico. Entonces eso va a ser complejo. Qué importante lo que nos dice Danae, porque claramente las jornadas laborales y escolares no se adaptaron a la pandemia. Hacer teletrabajo, teleestudio no es adaptarse. Había que hacer un cambio de horarios, que eso no lo hicieron ni los trabajos ni los colegios. Estamos con Danae Cerda, psicóloga y fundadora del Observatorio de Salud Mental Chile, para hablar justamente de salud mental. Y queremos aprovechar tu presencia, Danae, también para sumar a otro amigo de la casa, a una persona que tú lo conoces hace mucho tiempo, es Cristian Jara. Lo conociste como Jarcorito, y hoy día él
justamente creó la Fundación Salud Emocional a raíz de una condición que viví hace muchos años. Cristian, te abrazamos, queremos conversar contigo de tu trastorno de ansiedad generalizado también, de cómo estás viviendo esta pandemia, de la Fundación, todo eso y mucho más. Después de esta pausa comercial, no se vaya, que hacemos Así Somos. Aplauso ahí para nuestra tienda. Y ahora sí, retomamos con nuestros invitados, seguimos con nuestra psicóloga y fundadora del Observatorio de Salud Mental de Chile, Danae Cerda, y también se nos sumó Cristian Jara, más conocido en algún minuto como Jarcorito, que también creó una fundación para las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental. Revisemos primero esta portada y ya abrimos la conversación contigo, Cristian. Esto lo trae Lun. Y lo revisamos a continuación, señor director. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice, Jarcorito creó una fundación para los problemas de salud mental. Y quiero partir de inmediato preguntándote entonces, Cristian, ¿por qué surge esta idea de crear esta fundación? ¿Bajo qué contexto? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento que decides tomar esta decisión? Bueno, primero que todo, saludar a todo el elenco, darle las gracias por la oportunidad. Son escasas las oportunidades de televisión donde toquen estos temas que son relevantes en nuestro país y muchos dan vuelta a la cara y prefieren no tocarlo. Respondiendo a tu pregunta, Monty, nace del hecho de que soy paciente. Tengo una patología desde pequeño, pero afloró hace 5 o 6 años alrededor, y eso me incitó a entender y a empatizar con la problemática que se vive en el país de la salud mental, viviéndola en carne propia. De ese momento yo dije, ok, si yo vivo esa realidad, hay gente que está en peores situaciones, ¿cómo lo están confrontando? ¿Cómo lo están conllevando? Esto no puede seguir así. Y me nace esta idea de crear esta fundación de salud emocional en base ya de un antecedente que tenemos previamente, que fue con un rostro conocido que es Ricardo Soto, el cual él luchó, se atrevió a crear una ley, la cual fue promulgada y finalmente salió como ley. Sabemos en el fondo también que esta ley se promulgó también la contingencia que hubo de los rostros de televisión que se sumaron en esta gran marcha. Y yo dije en el fondo, si tuve mi oportunidad en la tele, siempre estaba obligado a lo social. ¿Por qué no ocupar ese pequeño grano de pantalla que tuve, volver a unir a rostros que empaticen con esta situación y démosle? Yo hoy día soy estudiante del 3er año de Ingeniería de Administración Pública por cosa de la vida, en lo cual también he aprendido, gracias a Dios, todo lo que viene ahora el tema de la Constitución y todo lo que está sucediendo. Entonces, cae de perilla. Yo dije, pues con mi testimonio, tomo un porcentaje de influencers con los cuales sí vengo trabajando desde antes y un par de personajes públicos y démosle con todo, porque la salud mental necesita ser escuchada, viralizada y visualizada. Pero finalizando la respuesta, en general nace por mí como paciente. Cristian, ¿y tú cómo estás ahora, tomando en cuenta que mucho uno habla de la pandemia, cómo nos ha afectado a todos los chilenos, el estar encerrado, lo conversábamos con Danae? ¿Cómo te ha afectado a ti en lo personal con tu trastorno de ansiedad generalizada? Porque además vivimos un momento en el que de alguna forma estamos todos con miedo de que si vamos a seguir o no con pega, si vamos a seguir o no con salud, si el virus se va a ir o no se va a ir. ¿Cómo te ha afectado a ti en lo personal? Mira, en el plano personal, la pandemia me ha fortalecido. Suena extraño, pero para un paciente que sufre de ansiedad generalizada, el tema del apego es muy fuerte. Siempre está la tendencia a apegarse a alguna persona. En mi caso es mi madre, la cual vive muy lejos de acá. Entonces me he visto y me he ido a enfrentar esta realidad solo en mi hogar. Eso es terrible para un paciente, no tener una contención emocional, no tener un apoyo. Pero he sacado lo positivo, lo he enfrentado, he tomado lo que he visto y lo he procesado y lo he digerido de una forma positiva. Es muy difícil, excesivamente difícil, pero si rescatamos algo positivo de lo que ha pasado en la pandemia,
que la gente ha podido empatizar, porque el común y corriente de la gente que antes no sentía ansiedad o no tomaba en cuenta este tipo de patología, hoy día está haciendo clic, está diciendo, oye, esto en verdad hace falta en Chile. O sea, como el lado positivo de la pandemia que se está viendo reflejado, no en historias ni cuentas, sino que en cosas tácitas, que es el porcentaje de chilenos que están hoy día en tratamiento o en espera de tratamiento en los consultorios. Mira, para mostrar realidad, hoy día en la mañana fui al médico y lo que van acá son una tira gigante de pastillas, acá, para un mes. Y tengo otra más, podría mostrarla. ¿Y por qué lo trato de mostrar? Porque hay un tabú gigante dentro de la sociedad mundial, no solo chilena, y aparte un estigma sobre la salud mental. La gente se avergüenza, porque de antaño, de hace mucho tiempo, la gente siempre se ha burlado como el loco, como el chalao, entonces tiene mucha vergüenza y miedo a exponerlo. Y empecé con esta campaña previa a la fundación de empezar a exponerlo en mis redes sociales, y por interno mucha gente me agradecía en exponerlo porque a ellos sí les daba vergüenza. Hay mucha falta de educación en lo que es salud mental, mucho tabú y mucho prejuicio. Y lo que trato hoy día de transparentar es levantar la bandera de la salud mental, aglomerar lo más que se pueda de gente que esté en la misma sintonía y hacer que esto se creen nuevas políticas públicas en la salud mental. Estamos en un momento histórico en Chile, lo que está sucediendo con la nueva Constitución. También hagamos historia en un fenómeno que es mundial. No podemos estar acá en Chile y las políticas y la gente elegida correcta, que tenemos ahora los 155, si no me equivoco, constituyentes, en hacer historia también lo que es salud mental. Danae, me gustaría que mezclaran un poco tu experiencia con los testimonios de Cristian, que comparte por la necesidad que tiene de visualizar las enfermedades mentales en Chile. Sin duda, un luchador, y se agradece mucho la cruzada que estás realizando. Él hablaba que él arrastra esta patología desde pequeño y que hace 5 o 6 años, si no me equivoco, se presentó esta crisis. Me imagino que debe haber ocurrido algún hecho que gatilla este tipo de situación. ¿Cómo se vive y cómo es para un paciente vivir esta crisis de ansiedad? Bueno, primero volver a saludar a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Nosotros con Cristian estamos haciendo una colaboración entre la Fundación y el Observatorio, así que un gusto también de poder estar acá contigo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la idea de una crisis de ansiedad, básicamente y de forma técnica, el paciente lo vive como un episodio repentino de miedo, ¿bien? O ansiedad intenso, síntomas físicos como adormecimiento de extremidades, dolor en el pecho, sensación de peligro, y se diferencian de las crisis de ansiedad o crisis de angustia. Con las crisis de pánico, la diferencia es que la crisis de pánico uno tiene la sensación de que se va a morir, ¿bien? Está todo eso, el ahogo, ¿cierto? El adormecimiento de las extremidades y además la sensación de que uno se puede morir, ¿bien? Entonces eso es lo complejo y obviamente tiene que ser tratado desde cuando aparece. En la primera de las crisis ya genera una incidencia a futuro en que ese paciente va a tener obviamente nuevas crisis, y si son gatilladas o destacadas, ¿cierto?, generadas por ciertos eventos que el paciente de repente no visualiza, no visibiliza y los va acumulando. Entonces hay presiones sociales, presiones familiares, problemáticas, dificultades en general que el paciente empieza a acumular en el tiempo. Y como no hay un tratamiento de psicoterapia más el medicamento, entonces eso se va generando y va explotando. Cada cierto tiempo explota, saca como hacer una catarsis, por así decirlo, y después sigue acumulando, y nuevamente, dado otro evento, dado una incidencia de estrés, también en momentos de estrés,
o no sé, episodios de su vida de estrés, entonces también van generando estas crisis. Eso es lo que uno puede visualizar, pero siempre tiene que ver con situaciones que han ocurrido con anticipación anteriormente, y ahí es donde uno tiene que, como psicólogo, ir ahondando en esas situaciones con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque son situaciones o recuerdos o memorias dolorosas. ¿Bien? Entonces esa es básicamente cómo se vive. Me gustaría acotar algo, Zafate, que es muy importante dentro de lo que se ve en Chile y en el mundo también. La alta tasa de suicidio, que yo ocupo como eslogan, y ahora hablando muy como Cristian Jari paciente, que es horrible. Mi eslogan es: el próximo en suicidarse es tu hijo. Es así de fuerte lo que está pasando. Y la tasa de suicidio a veces no tiene que ver con los síntomas, sino por un mal sistema hecho para la atención. Por ejemplo, pueden haber estudios de que tanto porcentaje está sufriendo de ansiedad en Chile, pero el estudio no puede ir más allá de los que no están diagnosticados y no se quieren tratar por vergüenza. Y al estar mal diseñado el sistema, que también vienen los malos diagnósticos. Los profesionales de repente no son malos, el sistema está malo. Al ver un mal diagnóstico y una atención precaria y aparte listas de meses de espera, ese paciente aumenta su patología o termina en suicidio. De ahí viene el problema más grande. Y los chilenos, la gente se está suicidando y nos estamos haciendo los ciegos. La peor de las pandemias que estamos viviendo desde 2021 es el suicidio. Y sí, eso es muy Cristian, cierto. yo creo que tú acabas de establecer. Danae, mira, escúchame, por favor, Cristian, porque yo creo que usted acaba de plantear un tema que es incómodo, incluso para la televisión, pero me parece que es tremendamente fundamental para la conversación del programa que estamos teniendo el día de hoy, que tiene que ver con el suicidio, con el no aguantar más, con no quiero seguir viviendo porque esto me queda demasiado grande. Mucho se bromea con las nuevas generaciones, que son copitos de nieve, niños de cristal, que no sé qué, y la verdad es que a mí me parece que la vida está planteando una oferta maravillosa de hipersensibilidad en las nuevas generaciones. Me parece que ahí hay un punto de solución y hay un estigma de que hoy día los jóvenes sienten mucho, que todo los afecta. Creo que por ahí está el trabajo de las emociones tan pendiente en este país. Quiero que me hablen de eso, pero la vuelta de esta última y más breve pausa comercial, tremendo programa que estamos haciendo frente a nuestro especialista, ya volvemos. Ya estamos de regreso, nos somos junto a Cristian Jara y también la psicóloga Danae Cerda, hablando de salud emocional. Antes de continuar, muchachos, amigos míos, la pandemia ha dificultado el trabajo de cientos de organizaciones de ayuda social, quienes no han podido realizar sus colectas de forma presencial. Bueno, María Ayuda es una de ellas y durante todo el mes de mayo están realizando su colecta digital 2021. Esta es tu oportunidad de cambiar el futuro de la niñez gravemente vulnerada. Haz tu aporte en mariaayuda.cl. Ya lo sabes, mes de mayo es el mes de María Ayuda. mariaayuda.cl, entran y aportan. Tomando justamente esto de María Ayuda y la niñez gravemente vulnerada, Danae Salfate ya planteaba la pregunta, el manejo de las emociones justamente en estos momentos que es tan complejo. ¿Cómo podríamos responder desde tu expertise? Bueno, eso también quería complementar lo que estaba hablando recién, Cristian. Básicamente esto viene desde hace muchos años, ya mucho tiempo. Como yo les comentaba, yo también trabajo en educación, ¿ya? Trabajo en educación, he trabajado hace mucho tiempo con adolescentes básicamente y ahora con niños también. Y esto se visibilizaba ya hace muchos años y de hecho desde ahí partió el observatorio, partió desde la necesidad que yo observé en los establecimientos educacionales de una municipalidad en específico, en donde había mucha ideación suicida, mucho riesgo en el tema de la ideación suicida. Entonces yo realicé una plataforma para acercarme, yo como psicóloga, al mundo de los adolescentes, que eran las redes sociales,
y en esa época no había pandemia, no había absolutamente nada, así que era algo como un poquito, incluso tiraba las mechas como para las personas que estaban de directivo en estos establecimientos educacionales. Y básicamente desde ahí hubo una prevención alta de suicidios, donde yo estaba continuamente con duplas psicosociales, haciendo llamados, ¿cierto? Teníamos una red de apoyo que se había generado, y desde ahí parte la idea de hacer, un programa de acompañamiento psicosocial preventivo para comunidades educativas, donde también me acerqué y nos acercamos con el equipo del Observatorio de Salud Mental al Ministerio de Educación. Ahí hubo hartas cosas, bien, nos vieron como su respaldo y todo, pero de todas maneras ahora falta que eso se vaya a poder implementar, porque básicamente lo que hay que hacer es promover la salud mental, hacer acciones concretas, bien, más allá de mostrar cifras, porque nosotros también mostramos cifras, estadísticas, y visibilizamos y acercamos la salud mental a todas las personas, ¿ya? En todo Chile y también en otras partes del mundo, pero sobre todo acá en Chile la visibilizamos y también intentamos mitigar las enfermedades de salud mental, ¿ya? Y no tanto como categorizarlas o etiquetar a las personas como con una cierta enfermedad de salud mental, sino que comprender el por qué está con esa sintomatología. Siempre hay un porqué, hay un trasfondo de ese sufrimiento. Bien, entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo como también observatorio y con nuestro centro de atención psicológica en línea, ser accesible para todos y todas. Cristian, ¿y la Fundación Salud Emocional se nos puede explicar un poquito en breves minutos? Sí, voy a hacer un resumen en general de todo lo que hemos tocado también y finalizamos con la fundación, de derribar un mito. El paciente no solo sufre, sino que también sufren los padres, la familia, y en mi caso los papás a veces lloran en silencio porque no saben cómo manejar la situación. El que no tiene dinero no tiene atención de calidad, eso es horrible. El otro tabú es que de la infancia siempre dice que la educación, los valores parten por casa, sí, pero lo quiero derribar un poco, porque yo vivo en una población donde yo veo, donde los papás tal vez son drogadictos, no tienen control de las emociones. Ellos no son un pilar para darle educación emocional. Y ahí tiene todo este maneje de cómo se inicia la dificultad de las emociones. Y como fundación, quiero levantar la bandera no como un personaje público, sino como un paciente. Hacer un llamado, aprovechando esta pantalla, a todos los rostros de televisión, influencers, políticos, sobre todo de la nueva constitución, los constituyentes. Como fundación queremos lograr nuevas políticas públicas, y nuestro fuerte como fundación es viralizar y visualizar esto, ser un puente, una catapulta para todas aquellas fundaciones que no son escuchadas. Te prometo que he tenido unas reuniones que yo he salido peinado para acá, increíbles, de fundaciones como de abuso de personas, cómo lo tratan en los consultorios. Es un tema largo, pero lo importante es visualizar esto, que la gente sepa lo que está sucediendo en verdad. Y yo, temas que no sabía, he quedado anonadado, como han contado historias, discriminaciones grandes, hasta por postular a un subsidio de un hogar. La gente de salud mental es discriminada por decirles que son enfermos de la cabeza. Entonces hay muchos temas que hay que mostrarles. Y en esta nueva constitución, como en la antigua, del 80 si no me equivoco, siempre estuvo garantizada la salud en general, pero ya vimos que no pasa nada con la salud en general, menos con la salud mental. Entonces la idea es seguir, instaurar una nueva historia donde la salud y la salud mental sea aparte, sea un derecho de calidad y gratuita para todos los chilenos. De todas maneras, y ese es el nuevo desafío que representa esta nueva constitución también. Muchas gracias, Danae Cerda, psicóloga y fundadora del Observatorio de Salud Mental Chile, también a ti, Cristian Jara, creador de la Fundación Salud Emocional. Están todas las redes sociales de ustedes, ya las pusimos en nuestro programa, ustedes también las pueden buscar, ahí las tenemos en nuestro GC. Este video también va a estar en
10 minutos disponible a través de nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir. Ha sido un tremendo programa, gran conversación, así que desde nuestra vitrina, desde nuestro corazón les agradecemos. Gracias Alfate, Lama, Michael, nos vemos mañana, buenas noches y a cuidarse mucho. Nos vemos. Gracias, queridos compañeros. Hasta mañana. Grande, Cristian Jara. Muchas gracias.